Yo pasé unos 3 días en un camping de Saint-Grignan para conocer la zona de la Reserva Natural para la Protección de Aves. Durante estos 3 días visité Kinglin, donde el río Ouse desemboca. Después, la única playa en Tewas, hace falta ir a Hunstanton, la villa más poblada de la zona, y donde una gran cantidad de camping bungalow, un gran parque de atracciones, casinos, etc., llena esta playa a esta época del año. Y el Saint-Grignan Country Park, una casa de campo de 30 kilómetros cuadrados donde es la residencia secundaria del rey de la Inglaterra. Yo comencé la caminata desde el camping de Saint-Grignan hasta la Royal Estación de Wolverton, donde dejas el bosque y debes elegir los caminos entre los campos de agricultura hasta las señalizaciones indicando mejor el sendero. Esto es el mar cuando llega el agua. Puedes andar, puedes hundirte también. Para saber. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de hace ya muchos años, donde se habían vuelto locos por la protección de la naturaleza, sin conocer la geofísica. El mar habría llegado hasta aquí o llega en épocas del año, como un puente. A veces llega este lado como Aveiro, pero sin muchas dunas.
hay un puerto al fondo, puede ser un pequeño pueblo. Abandonadas en las épocas del año, muy poco, un tipo de relojes, caravanas, no son nada de lujo, lujosas en el West. El tipo de piedra. Algo de playa, pero hace falta ir muy lejos. La playa y las dunas aquí. Más que tal. Kinglin es una villa portuaria principal en el barrio de Vancouver. Posee 40.000 habitantes. Lynn está a 6 kilómetros de la esquina sur de Tewas. Lewas es una especie de bahía cuadrada en forma diagonal llamada estatuario, de unos 25 kilómetros cada uno de sus 3 lados. Un estatuario es un delta donde la fauna y la flora son protegidas. Se siente el mar, podría venir un día desde 6 kilómetros de la costa del Was. Si no, para ir a la playa deberían recorrer unos 20 kilómetros al norte hasta Ustanton. La Catedral Santa Margarita de Kinglin es del año 1000, donde pusieron la primera piedra por el obispo de la Santa Trinidad de Norwich. Durante la Primera Guerra Mundial, Kinglin fue una de las primeras ciudades del Reino Unido en sufrir un bombardeo aéreo en 1915 por los nazis. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939 reenviaron muchos evacuados desde Londres, pero la ciudad sufrió varias redadas y rafles. Puede ser llamada así por los linces, animales parecidos a los gatos, otra un diminutivo de la monarquía, pero según dicen el nombre era dedicado a un obispo o bishop. King John. Los kebabs de pescado y patatas fritas es una comida rápida en toda la Inglaterra, solamente y diferente a otro país europeo. ¿Veis? ¿Pez fritas?
un tantón en Leguas. Esta villa está bastante bien para el turismo. Hay muchos establecimientos de pescado, sobre todo, muchas cosas abiertas. Ahora el 1 de agosto. Esto es el barco. Se ve la playa. Me parece hoy hace un cielo que está bastante bien. Y todo el mundo ha venido a Utantón. No está mal. Este es el sitio de el Marruecos del Guas. El lado norte es Gibraltar. Y esto es el África, pero es una zona reservada, yo creo, algo así. Hoy me parece que es jueves y hay de camping, de playa, de terreno aquí en el Guas. Desde allí muy pocos sitios he visto así también como este. Voy a ver las piedras, qué clase de piedra tiene. Pues así es la piedra. Yo estoy viendo esta clase de piedra que es blanca, no sé, es un tipo de piedra así muy conocida, tipo calcáreo como. Luego hay otras que son de pequeñas. Esto es lo que el mar trae para acá. Cerca de la orilla ya no se desprende, el mar se desprende de todo esto. Muy guapa. Yo me la llevaba, pero pesa tanto. Mira que hay otras, hay más, puedes hacer una colección de piedras rojas y blancas, de construcciones seguramente muy antiguas. Y allí Gibraltar. El agua parece que está un poco sucia, y algas. El Sandringham son tierras preservadas solamente para la nobleza inglesa. Estas tierras pertenecen al Crown Estate. El Crown Estate son poderes materiales tipo las joyas de la corona, pero no es una propiedad privada. Es decir, sea el terreno de Sandringham u otras propiedades, no pueden venderse, sino es una paga anual de los ingleses tipo a una deuda pública de mantenimiento de las instituciones de este país. Sandringham es conocido de residencia privada para los monarcas británicos. Desde 1760 Jorge III lo utilizaría de apartamento personal. Ahora sí está la fachada, no se ve bien. Total, al parque aquí, como al de Luigi en Stuttgart, cuesta 25 libras, 25 libras entrar aquí al parque de la iglesia. Te paseas por el lago, como el bosque de Vincennes o de Bolonia. Y yo le he dicho si me dejaba entrar a hacer una foto solamente, como ahora, y me ha autorizado, y me ha dicho sí. 5 minutos, 6, vienes ahora, sí, tranquilo. El de la puerta, 25 euros para hacer una foto.
Ahora esos dominios naturales están llenos de plantas helechos, por lo cual es muy difícil atravesar el bosque de la zona derecha de la ruta Kinlin hasta Untanton, porque en la zona izquierda de esta ruta hay muchos campos agrícolas dedicados a la gran ganadería y la caza, dejando solamente un pequeño espacio natural desolado sin árboles para la protección de animales, aves. Yo digo en los otros cachos del vídeo, donde la caza furtiva sería de dominio preservado para esta nobleza, cerrando a los animales salvajes entre vallas y enrejados. No lo mismo la jardinería a la naturaleza, siendo dos formas distintas hoy en día de separar los terratenientes sus terrenos en zonas de paseo y otras zonas prohibidas al público. La piedra es una piedra muy utilizada al sur, por este lado sobre todo es muy utilizada esta pequeña, no como el muro de Adrián. El muro de Adrián, que es, no sé si es más antigua o más moderna, ¿no? Hay muchas construcciones por esta zona en referencia a la distinción entre el muro Adrián y estos muros. La iglesia de West Newton es una aldea situada en el corazón de Sandringham Estate. Parece ser Jorge V, hacia el año 1900, cedería de residencia a un capitán de la compañía de voluntarios de Sandringham, tipo Boy Scouts, que incluían mozos de cuadra, jardineros, peones agrícolas y personal doméstico de las propiedades del rey. Se llamaba Frank Reginald Beck, mano derecha de confianza del rey. Las ruinas de la iglesia de St. James, Basque y Norfolk, está bien marcado en el plano de Google Maps. Por este motivo es fácil lo descubrir. Se ve desde la carretera hacia Kinlin, desde Untanton, se ven unas columnas tipo torretas a las cuales nadie hace ningún caso ni ninguna señalización hay cerca.
mi paso yo me crucé con ciclistas, cuales para llegar a esta pequeña cima pasan grandes percances debido al terreno, sobre todo en los días de lluvia. El castillo Rising fue construido en la década de los años 1000 por orden de Guillermo d'Aubigny y fue principalmente la residencia de la reina Isabel tras su papel en el asesinato del Eduardo II. Eso lo he copiado al internet. Más tarde el castillo pasó a manos de Eduardo de Bostock y ahora está en posesión de Greville-Howard. Lo que sí sé, el pueblo, la aldea que está al lado, son más bien una zona residencial donde no hay muchas personas más que habiten. Pues en ese barrio, ahí está todo el castillo ese, que sería como todo el pueblo ese entero. Yo cuando llegué no había tomado café en ningún lado, venía andando y digo, voy a tomar café aquí en un bar, restaurante donde entré. Estaba como un pub a mediodía, 11 horas de la mañana, y tenían sillones, canapés, con tabla, y yo no habían 3 mesas ocupadas, me di cuenta, con sillas de estas de cocina, no digo, de tipo de salón, y los canapés los dejaban, estaban como esperando que los dieran a comer.